Almacenamiento de silo-bolsa en arroz, una década de investigación en Argentina, va a ser presentada por dos oradores. El ingeniero Ramón Hidalgo, que es titular de la Cátedra de Maquinaria Agrícola en la Universidad Noroeste en Corrientes, y por el ingeniero Oscar Pozzolo, colega nuestro, o mío, bueno, fue ex del INTA, en Concepción del Uruguay, también experto en mecanización agrícola. Así que entre los dos, les ruego por favor, ahí tenés el micrófono. Sí. El tiempo de exposición. Adelante, Ramón. Buen día para todos. Bueno, como dijo Cristiano, vamos a dar en prácticamente 15 minutos lo que hemos realizado junto con el doctor Pozzolo, más de 10 años de investigación en conservación de arroz en bolsa. Y para comenzar, estos son los ítems que hemos estudiado. En primer lugar, tuvimos un problema de infraestructura limitante por ese incremento de producción granaria en la Argentina. El arroz no capó a esto y por lo tanto, como respuesta, hemos investigado embolsar arroz a 13, a 16, 18 e inclusive a 20% de humedad. Después vamos a hablar los tiempos y cómo fue evolucionando estos temas. Después nos dedicamos a analizar el tema de máquinas por el hecho de que había un incremento importante de daño mecánico al grano y como bien sabemos, ese daño mecánico, el grano quebrado impacta directamente en la comercialización del arroz, por lo tanto hemos trabajado en estos puntos. Y ese incremento de arroz en hectáreas y en rendimiento trajo aparejado un problema de secado como cuello de botella. Entonces, lo que hemos investigado es el uso del tempering, una metodología un poco antigua, pero difícil de poder realizarla por el hecho de que no teníamos silos con suficiente hermeticidad y usamos los silo buffer, la bolsa como silo buffer, para poder trabajar con esto con un éxito importante. Y lo último que hemos trabajado es sistema de control en concentración de CO2, control visual por cambio de coloración en cáscara, y esto también, a diferencia de otros granos, hay algunos puntos claves para poder comentar. Como breve reseña histórica, ustedes pueden apreciar acá en la diapositiva todos los trabajos que se han realizado. Allá por el año 99-2000 se comenzó con la conservación de arroz base cámara, después se trabajó en factores incidentes en la conservación de arroz, fundamentalmente ya arroz a distintas humedades. La Argentina es pionera en este tipo de conservación de este grano. Se trabajó sobre estudios de embolsadora, desgastes de sinfines. El arroz tiene una alta abrasividad, por lo tanto, también eso tuvo una incidencia importante en el órgano alimentador, que son los sinfines. Secado diferencial y tempering, el otro punto, concentración de CO2 y oxígeno, y después embolsado directo de chacra por los problemas de exceso de lluvia, falta de caminos, y fundamentalmente si el arroz sin pasar por una prelimpieza, es decir, sacar todo lo que es mugre y parte de ese porcentaje de insectos se podría conservar, y esto también lo hemos estudiado y es factible poder hacerlo. Infraestructura limitante. Bueno, se demostró la viabilidad de uso de los silos bolsa. En primer lugar, ya lo comentó Ricardo y acá lo volvemos a tomar. Arroz base cámara con 13% de humedad se puede conservar hasta un año sin perder calidad. Arroces con 16%, que es la metodología que más se está utilizando a nivel país y también a nivel mundial.
se puede conservar hasta 4 meses, es decir, que ahí lo que ayudamos es descomprimir un poquito el tema de problema de cuello de secado. Y arroces con 20% de humedad hasta 40 días, es lo recomendado de acuerdo a todos los estudios que hemos realizado, pero sí ya extremando controles en la bolsa en forma periódica. Y un punto clave es el análisis de grano manchado, demostró ser un muy buen indicador, aún mejor que CO2 para arroz, indicador del estado general del grano. Aparte, un método sencillo de poder hacerlo. Todo lo que es la parte de conservación de granos, fundamentalmente lo que es la parte de quebrado de arroz que Ramón había comentado, vimos 4 caminos fundamentalmente que podían afectar la parte de quebrado. Uno de los caminos era la parte de los movimientos internos, todo el uso de lo que son los infines, que calculamos aproximadamente un 1% de quebrado cada uno de los movimientos. El otro de los caminos críticos, digamos, respecto al quebrado es el tema de la secada, o sea, el secado del grano, que produce entre 1 y 5% de daños. Luego la parte de embolsadoras y extractoras, que según el estado diseño estaba entre el 2 y el 10% de quebrado. Y el camino de cosecha, o sea, la propia cosechadora, que según humedad y según regulación de cosechadora podía producir entre el 3 y el 10% de quebrado. Y por último, todo el movimiento de lo que son sinfines a nivel de campo, o sea, lo que es tolvero, camión, traslado, que producía entre el 2 y el 4% del quebrado. Esto nos preocupaba muchísimo porque, por supuesto, tiene incidencia directa en el precio de comercialización. Dentro de los problemas que hemos encontrado en el tema de máquinas, comenzamos con esto, sinfines largos, ¿sí? Muy angostos, con toma de la fuerza directamente hacia el sinfín, y esto era un incremento importante de daño mecánico, y después de ciertos estudios, incluso con los propios fabricantes, llegamos a la conclusión de que los tornillos sinfines de mayor diámetro, 60 centímetros de diámetros y cortos, eran los mejores como órgano alimentador para arroz. Apareció la embolsadora de energía cero, de gravedad, prácticamente sin daño mecánico al grano. Hemos ensayado estas 3 alternativas. Ustedes pueden apreciar los promedios de daño prácticamente bajos. Si el sinfín inclinado tiene una incidencia, esto con máquinas nuevas, tiene una incidencia más marcada para arroz, y por lo tanto las recomendaciones o alimentación por gravedad o alimentación con sinfín corto y horizontal. Esto es los problemas de desgaste que genera el arroz en los sinfines. Se comenzó con tratamiento de endurecimiento, sistema Duron, en principio parte de las espiras que no eran un resultado satisfactorio, después todas las espiras y parte del eje que también generaban problemas, con desgastes, donde producía daño mecánico al grano, y en la actualidad hay un tratamiento con acero al boro que es lo que mejor está funcionando como dar un refuerzo a las espiras de los sinfines. También se trabajó analizando, en este caso, embolsadora sinfín horizontal corto en buen estado, pero una extractora con sinfín desgastado. Fíjense ustedes que tiene una incidencia de un 5% de daño al grano, y la peor combinación que podemos encontrar son embolsadoras sinfines largos inclinados con desgaste más una extractora con sinfín desgastado. En los ensayos llegamos hasta un total superior al 10% de granos quebrados, que impacta directamente en la comercialización. Secado como cuello de botella, el tempering lo va a explicar un poquito Oscar. Sí, la parte de lo que es la evolución de
de la temperatura es uno de los factores críticos, ya que el arroz se comporta bastante sensible en cuanto a producirse procesos de fisura por procesos de humidificación y de desecamiento. Esto es debido a la diferencia de temperatura que tiene entre el centro y la parte periférica, inclusive la distribución de humedad dentro del grano, que es uno de los problemas más graves. La idea fue utilizar una técnica que ya estaba aprobada, pero que no se podía implementar por un problema operativo de infraestructura, que era conseguir una baja de humedad hasta el 19% aproximadamente, del 24 al 19, que se consigue muy rápido en secadoras con temperaturas relativamente altas, lo pueden soportar. En ese momento se para el proceso, o se disminuye la temperatura hasta llegarlo a 16, se para el proceso y el grano consigue uniformar su humedad interna. A partir de ese momento, una vez que consigue uniformar la humedad interna, el proceso de secado se puede reiniciar, se hace muy rápido, se utilizan menos horas, pero sobre todo se produce mayor cantidad de grano entero. Y esto, el problema era que no se conseguían silos, uno no podía proponer hacer silos buffer grandes, porque era duplicar la capacidad de planta. Entonces lo que hicimos fue colocar los silos bolsas en reemplazo de esos silos buffer que permitían estabilizar la humedad del grano. En base a esto, lo que se consiguió, entonces, fue fundamentalmente entre un 30 y un 50% de aumento en la capacidad de secado, al hacerlo en forma diferencial, por supuesto. Las secadoras tenían mayor capacidad porque trabajaban más tiempo, y los tiempos de secado se redujeron entre un 20 y un 30%. Lo interesante también es de que los porcentajes de grano entero subieron en forma muy significativa. En conclusión, las humedades, ¿no es cierto?, que se trabajaron de 24% al inicio, luego 17% al momento de hacer ese tempering, para terminar con 12% de humedad. Con esto conseguimos en dos campañas distintas alrededor entre el 8 y el 9% de mayor cantidad de granos enteros, y un aumento de capacidades de secado entre el 33 y el 50% más de esas secadoras. En definitiva, el temperado aumentó más del 40% de la capacidad de secado, el tiempo de secado total disminuye, la relación costo-beneficio fue muy positiva, dado que el costo de la tecnología quedaba neutro o inclusive positivo, porque el porcentaje mayor de entero era por supuesto mucho más rentable, y la relación costo-beneficio, en cuanto a lo que era también uso de combustible, al verse reducido las horas de secado, también era positiva. Y últimamente, la última parte que estamos trabajando, que son los sistemas de control y dióxido, lo vamos a dejar porque ahora hemos presentado otros trabajos que van a estar disponibles en el Congreso. Sí, solamente para terminar, dejar en claro que el tema del tempering, como bien lo explicó el doctor Pozzolo, digamos que se paga con creces todo ese costo de embolsado y de extracción con ese porcentaje de grano entero. Si bien, digamos, el uso de extractoras y después volver a todo el proceso de secado, y fundamentalmente cuando hacemos no con secadoras continuas, sino con secadoras discontinuas, ese porcentaje de grano entero que se ha recuperado o se ha incrementado a nivel de bolsa se disminuye, pero aún así todavía se sigue pagando con creces todo el proceso de embolsado y de extracción. Muchas gracias. ¿Tiene tiempo para una pregunta?